Buenas, en esta actividad vamos a simbolizar proposiciones, es decir, vamos a tomar proposiciones que están en el lenguaje natural, en nuestro caso en español, en este párrafo, y vamos a escribirlas en el lenguaje del cálculo proposicional. Este lenguaje del cálculo proposicional consta simplemente de letras proposicionales, generalmente cercanas a la P de proposición, P, Q, R, S, que van a denotar las proposiciones simples o atómicas, es decir, las que no tienen conectivos. Luego tenemos nuestros operadores lógicos, que son los conectivos de los que ya habíamos hablado. Aquí está el símbolo de la negación, la conjunción, la disyunción, condicional, bicondicional. Y también vamos a usar los signos de agrupación, o sea, los paréntesis. El paréntesis, abrir paréntesis y cerrar paréntesis. Recordemos, no sobre recordar que hay algunas palabras o expresiones asociadas a cada uno de nuestros operadores lógicos. La negación es un operador unario, es decir, afecta solo a una proposición y normalmente está asociada a la palabra no o a expresiones como es falso que o no es cierto que. La conjunción es así, une dos proposiciones, generalmente está asociada a la palabra y lo que quiere decir en realidad es que lo que queremos es que las proposiciones que vamos a unir se cumplan simultáneamente. La disyunción, también un operador binario, une dos proposiciones y está asociada a la palabra o. Entonces lo que queremos es que se tenga alguna de las dos proposiciones o ambas. Condicional, generalmente asociado a la expresión si, una proposición, entonces la otra proposición. Denota que la primera está implicando a la segunda, entonces también hay expresiones como por lo tanto, o decimos que la primera proposición es condición suficiente para la segunda, o que la segunda proposición es condición necesaria para la primera, y vamos a trabajarlo un poco más a fondo en otra actividad. Bicondicional, pues no es casualidad el nombre, condicional y bicondicional. Proposición bicondicional también une dos proposiciones. Está asociada a expresiones como sí, solo sí en matemáticas. Sí, solo sí no es muy usual en español, pero tenemos expresiones como únicamente sí o es necesario y suficiente. Y como aquí lo indica, lo que queremos decir es que si se tiene una de las proposiciones, entonces eso es necesario y suficiente para que se tenga la otra, o pues una de las dos se tiene, únicamente sí se tiene la otra. Volvamos entonces al párrafo que íbamos a usar como ejemplo. Aquí tenemos todo un párrafo que nos habla sobre la enfermera María Currea, reconocida por impulsar el voto femenino en nuestro país. Y pues todo el párrafo está formado por proposiciones, entonces vamos a empezar parte por parte a simbolizarlo. Empecemos por el primer párrafo. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobada por Naciones Unidas en 1948, reconoció el sufragio como derecho universal. Por favor, noten que aquí se nos están diciendo dos cosas sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue aprobada por Naciones Unidas en 1948 y que reconoció el sufragio como derecho humano universal. Y esas dos cosas, de hecho, aunque son independientes, se tienen simultáneamente. Lo que vamos a hacer primero es identificar las proposiciones simples. En nuestro caso tenemos estas dos que pues hacen referencia a cada una de las informaciones que nos están dando ahí. A esas proposiciones simples las vamos a nombrar con algunas letras proposicionales. A la primera le puse P sub 1 y a la segunda le puse P sub 2. Y entonces noten que lo que nos están diciendo acá es que las dos cosas se tienen, ¿no? Que la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por las Naciones Unidas en 1948 y también que reconoció el sufragio como derecho universal. Por lo tanto, lo que tenemos aquí va a ser una conjunción. Lo podríamos leer usando la palabra asociada a la conjunción, la I, y decir, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por Naciones Unidas en 1948 y reconoció el sufragio como derecho humano universal.
miren que las dos informaciones se cumplen, o sea, tanto que fue aprobada en 1948 como que reconoció el sufragio, pero digamos que la una no tiene que ver con la otra, ¿no? O sea, digamos, la fecha de aprobación no tiene que ver con que haya reconocido el sufragio como derecho universal en principio. Bueno, veamos la siguiente parte, el texto de la Declaración de las Naciones Unidas donde se reconoce el sufragio. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Identificamos las proposiciones simples y les asignamos letras proposicionales. Q1, toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país directamente. Q2, sí participa por medio de representantes libremente escogidos. Aquí hay dos opciones para que las personas participen, ¿no? O bien directamente o bien por medio de representantes libremente escogidos. Y cuando tenemos la O, pues sabemos que esto es una disyunción. Pero noten que la disyunción no es exclusiva, ¿no? O sea, una persona puede tanto participar directamente como escoger sus representantes. Es decir, una persona puede estar en el gobierno, además puede votar, ¿no es cierto? Vemos todo el tiempo, el presidente vota, los ministros votan, entonces no es exclusivo, ¿no? Puede suceder que se tengan ambas cosas. Vamos a pasar al siguiente párrafo. La primera proposición de esta parte dice lo siguiente. En Colombia, una persona puede votar únicamente si es ciudadana, pero para ese año las mujeres no tenían derecho a ciudadanía. Nuevamente identificamos aquí las proposiciones simples. Les asignamos letras proposicionales. R1, en Colombia una persona puede votar. R2, en Colombia una persona es ciudadana. R3, para ese año las mujeres tenían derecho a ciudadanía. Entonces, noten que aquí la primera, esta de que una persona puede votar únicamente si es ciudadana, pues que pueda votar es casi que equivalente a ser ciudadano, ¿no? O sea, es un derecho, pero además es un deber, ¿cierto? Y los que votamos en Colombia, por ejemplo, somos los que tenemos cédula de ciudadanía. Entonces, aquí en esta primera parte, lo que tenemos es un bicondicional. R1 sí, solo sí, R2. O R1 únicamente sí, R2. Si nos fijamos en lo que dice después de la coma, pero para ese año las mujeres no tenían derecho a ciudadanía y la proposición que identificamos como proposición simple R3 dice para ese año las mujeres tenían derecho a ciudadanía. Aquí aparece la palabra no, por lo cual identificamos que aquí después de la coma lo que estamos haciendo es negar la proposición R3. Entonces por un lado tenemos aquí este bicondicional entre R1 y R2 y estamos negando la proposición R3. Pero todo esto está escrito en una sola proposición, ¿cierto? Todo esto está escrito junto. ¿Y qué nos está diciendo esto? Bueno, nos está dando alguna información sobre quiénes pueden votar y aparte nos está dando la información sobre lo que pasaba específicamente con las mujeres ese año. Entonces, hay dos informaciones, ambas se tienen, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a tener aquí es una conjunción entre estas dos cosas. Entonces, agrupamos nuestro bicondicional y eso lo unimos con una conjunción con la negación de la proposición R3. Podríamos leerlo de otra manera. En Colombia una persona puede votar si solo si es ciudadana y en ese año las mujeres no tenían derecho a ciudadanía, por ejemplo. Aunque, pues digamos que en español tal vez ya está escrito de una manera aceptable, entonces puede resultar un poco más chistoso si uno empieza a usar las expresiones como sí y solo sí. Bien, veamos la última parte, que tiene que ver con María Currea. Fue enfermera y fue nombrada Mujer de las Américas por todas sus, todo el activismo que hizo y todos los logros hacia los derechos civiles de las mujeres. Bien, entonces nos dice la enfermera María Currea, junto con otras mujeres, lideraron varios proyectos políticos y lograron que se firmara el acto legislativo número 3, por lo cual las colombianas votaron por primera vez en diciembre de 1957.
Entonces, nuevamente, identificamos las proposiciones simples. La enfermera María Currea, junto con otras mujeres, lideraron varios proyectos políticos. La enfermera María Currea, junto con otras mujeres, lograron que se firmara el acto legislativo número 3. Y la proposición que le pusimos S3, las colombianas votaron por primera vez en diciembre de 1957. Entonces, veamos que entre la proposición S1 y la proposición S2 está la palabra y. Sin embargo, la información que nos dan antes de la I realmente está implicando la información que va después, ¿cierto? O sea, gracias a los proyectos políticos fue que se firmó el acto legislativo número 3. Entonces, hay como una relación de causalidad, de causa y consecuencia entre esas dos proposiciones. Por lo tanto, lo que tenemos aquí es que S1 está unida con S2 como un condicional. Lo podríamos leer como María Currea, junto con otras mujeres, lideraron varios proyectos políticos, entonces lograron que se firmara el acto legislativo número 3. Y luego de la coma, ¿qué nos dice? Por lo cual, las colombianas votaron por primera vez en diciembre de 1957. Entonces, miren que también esta última parte está implicada por lo que pasó antes, gracias al acto legislativo, que a su vez era gracias a las luchas de las mujeres, entonces se consiguió el voto femenino en 1957. Entonces lo que tenemos acá es que esta proposición, que ya es compuesta, que no es simple, que es un condicional, está también unida con un condicional con la S3. Y pues lo podríamos leer todo con entonces. La enfermera María Currea, junto con otras mujeres, lideraron varios proyectos políticos, entonces lograron que se firmara el acto legislativo número 3, entonces las colombianas votaron por primera vez en diciembre de 1957. Tenemos que las proposiciones van a tomar el nombre del conectivo principal. Aquí vemos que el conectivo principal es un condicional porque tenemos aquí atrás esta proposición, esta es una sola proposición que está unida con esta otra por medio de este condicional. Veamos qué tipos de proposiciones son los que habíamos trabajado antes. Aquí el conectivo principal es una conjunción, entonces a toda la proposición le decimos esta es una conjunción. En este caso el conectivo principal es una disyunción, entonces toda esta proposición decimos que es una disyunción. Aquí lo que tenemos es una bicondicional, pero esa bicondicional está entre paréntesis. Y toda esa bicondicional la estamos uniendo en conjunción con la negación de otra proposición. Entonces nosotros lo que decimos es que como el conectivo principal de toda esta proposición es la conjunción, decimos que todo esto es una conjunción. ¿Y es la conjunción de qué? La conjunción de un bicondicional con una negación. En los ejercicios que siguen se les va a pedir que simbolicen algunas proposiciones.